comenzar. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo calcular el área debajo de una función. Para eso vamos a utilizar el principio que veíamos en la primera clase, dividir todo en segmentos más pequeños. En este caso vamos a utilizar dos ejemplos. Uno que es con 3 segmentos para que vayamos entendiendo de dónde salen las fórmulas y otro que es como el caso generalizado porque no siempre vamos a tener 3 segmentos, puede cambiar. Entonces, un caso en el que vamos a utilizar n segmentos. Empecemos con el de 3. Si nosotros dividimos esta región que va desde A hasta B en 3 partes, pues más o menos nos quedarían así. Si alguien va teniendo dudas, me pregunta. Entonces diríamos, este es mi segmento 1, mi segmento 2 y mi segmento 3. Y el área de cada una la voy a aproximar mediante un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. El área de un rectángulo sería igual a la base por la altura. Entonces, para eso necesitamos saber cuánto mide la base de cada rectángulo y cuánto mide la altura. Para calcular cuánto mide la base, vamos a ver primero de qué tamaño es mi segmento. Mi segmento de aquí hasta acá mide B menos A. Y si B menos A yo lo divido entre 3, pues tendría el ancho de cada segmento. Entonces, el ancho de este segmento sería la distancia que hay desde A hasta B dividido en 3 partes, porque yo calculé 3 rectángulos. Y eso se conoce como delta X. Este es el caso general, digo el caso particular donde lo hemos dividido en 3. Pero si nosotros tenemos n rectángulos, pues entonces el delta X es igual a B menos A dividido entre n. Ya sabemos cuánto mide la base. Ahora hay que determinar cuánto mide la altura. La altura en este rectángulo, por ejemplo, yo he determinado que se toma en este punto. Este punto es la función evaluada en la coordenada de aquí, pero tampoco sé cuánto vale la coordenada, entonces también necesito obtener cuál es esa coordenada. Entonces, le vamos a llamar a este punto X0, ahorita vemos cómo obtenerlo. Este punto de aquí es X1, el de acá es X2 y este de aquí sería X3. El X0 ya puedo identificar fácilmente. X0 debe ser igual a A y el X3 debe ser igual a B. Entonces tenemos X0, X1, X2 y en este caso X3. Me están tocando muchas veces. No. Entonces, X0 ya vimos que es igual al punto A. El X1, ¿cómo lo obtenemos? Pues el X1 se encuentra a una distancia del eje que sería A más una vez el delta X. Entonces, el X1 sería A más una vez el delta X. Podemos observar que el X2 se encuentra a una distancia de A más 1
y 2 veces delta X. Entonces, A más 2 veces el delta X. El X3 se encuentra a una distancia de A más 1, 2, 3 veces el delta X. A más 3 veces el delta X. Entonces, como podemos observar, la coordenada del punto X depende de qué punto esté calculando. Si yo estoy utilizando, bueno, si yo quiero calcular cualquier coordenada del punto X, pues la calcularía como A más I veces el delta X. Vamos a suponer que esto lo he dividido en muchos segmentos que son muy pequeñitos. Vamos a dejar este más grande, así en el centro, para yo poder hacer notaciones. Pero se asume que todos son segmentos muy chiquititos. En este caso, vamos a decir que este es mi segmento representativo y se va a llamar mi segmento I. Si ustedes se fijan, para el rectángulo 1, aquí está X1. Para el rectángulo 2, aquí está X2. Y para el rectángulo 3, aquí está X3. Entonces, si este de aquí es mi segmento I, ¿cuál sería la coordenada de este punto? ¿O cómo le llamaría? Si este es el rectángulo 3 y este es X3, este es el rectángulo 2 y este es X2, este es el rectángulo 1 y este es X1, y este es mi rectángulo I, ¿esta cuál sería? XY. XY, efectivamente. Gracias. Ahora, eso es para el lado derecho. Ahora para el lado izquierdo. En el lado izquierdo del X1 está el X0. En el rectángulo 2 tenemos en el lado izquierdo a X1. Para el rectángulo 3, en el lado izquierdo está X2. Entonces siempre es un elemento antes. Entonces si aquí tengo el rectángulo Y, el punto que se encuentra del lado izquierdo, pues es un punto que está antes del I, o sea, I menos 1. Ya sabemos cuál es el ancho de cada segmento, ya sabemos la coordenada de los puntos X. ¿Qué es lo que me faltaría conocer? ¿El área? El área. ¿Y cómo calculo el área? Con la fórmula de base por altura. La base por la altura. La base ya sabemos cuánto mide. Mide delta X. Me falta la altura. Entonces, la altura del rectángulo 1 se determina por la función, el valor que me da la función evaluada en el punto de la derecha, que sería este de aquí. Entonces, para la altura de mi rectángulo 1, yo necesito evaluar la función en X1. Para mi rectángulo 2, yo voy a tomar la función evaluada en el X2. Entonces aquí sería f de X2. Y para mi rectángulo 3, tomo la función evaluada en X3.
Entonces, el área del rectángulo 1 sería la base por la altura. El área de mi rectángulo 2 sería la base por la altura. Y el área de mi rectángulo 3 sería la base por la altura. Si yo quiero obtener el área de toda la región, pues lo que hago es sumar el área 1 más el área 2 más el área 3. Eso es si yo tengo 3 segmentos. La fórmula que necesito si tengo cualquier cantidad de segmentos, pues sería simplemente el área se va a aproximar al área de la región 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5 hasta llegar hasta el segmento N, porque yo tengo N rectángulos. O sea que esto sería la sumatoria de A subíndice I, donde I va a tomar valores que van desde el 1 hasta el N. La sumatoria desde igual a 1 hasta N. Y como el área de cada segmento es simplemente el delta X por f de X, pues aquí me quedaría el área, la base por el f de X de cada segmento. Y esa es la forma en la que yo estaría aproximando el área de esa región. Estas van a ser las fórmulas que yo utilice para los cálculos. El de la izquierda era nada más un ejemplo para ver de dónde salen las fórmulas. Al final las que yo necesito son estas de aquí. ¿Alguna duda hasta este momento? No, Miss. ¿No? Entonces ya podríamos empezar a resolver un ejercicio. Miss, ¿borró? Sí. No, cambié de página. Ah, ok. ¿Podría esperarme poquito para ¿Sí está bien? copiarlo? Sí, está bien. Gracias. Una libreta. Listo, Miss, gracias. Ok, entonces continuamos. Vamos a calcular el área debajo de la función x cuadrada más 1 desde x igual a 1 hasta x igual a 7.
Dependiendo del libro que consulten, lo pueden encontrar así o simplemente el intervalo que va desde 1 hasta 7. Cualquiera de las dos notaciones son correctas. Y vamos a dividir todo en 3 segmentos. Lo primero que hacemos es graficar nuestra función para entender qué es lo que estamos calculando. ¿Qué forma tiene esa función? ¿Una x cuadrada qué forma tiene? ¿No es una parábola? Es una parábola, muy bien. ¿Qué más? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. ¿Tiene desplazamiento horizontal? Sí. Sí. No. Recuerden que el desplazamiento horizontal en una parábola es si tengo x más algo o menos algo y todo eso está elevado al cuadrado. En este caso, como solo tengo la x cuadrada, no tiene desplazamiento horizontal, lo que tiene es un desplazamiento vertical. Entonces, quedamos, es una parábola que abre hacia arriba y estaría desplazada una unidad hacia arriba. Mi gráfica no va a quedar a escala porque si no ya no me cabe todo lo que voy a anotar aquí. Pero se comporta así. Y vamos a calcular el área comprendida desde x igual a 1, que sería esto, hasta x igual a 7, que sería esto de aquí. Me dice que lo vamos a dividir en 3 segmentos, entonces lo primero que necesito calcular es el delta x. Entonces, a ver, para quienes anotaron, ¿cómo calculo el delta x? B menos A. B menos A sobre N. Muy bien, muchas gracias. Valenzuela Mezquita. Muy bien, muchas gracias. D menos A sobre N. En nuestro ejercicio, ¿cuál es A y cuál es B? 7 menos A B- sería 1 sobre y B B es 7 y menos A es 1. Ajá. B es 7 y A es 1. Entonces, tendríamos B menos A sobre N. Eso me da 7 menos 1, 6, entre 3, 2. El ancho de cada segmento son 2 unidades, quiere decir que entonces nuestros segmentos van a ir 1, 2, hasta acá, 1, 2, hasta acá. Ahí tengo ya mis 3 secciones. Ahora vamos a calcular las coordenadas de x1, x2 y x3. Este punto de aquí es x0, este de aquí es x1, este es x2 y este de aquí sería x3. Disculpen las interrupciones, tengo que estar con un ojo al gato y otro al garabato. De repente me habla mi hijo. No se preocupe, maestra. No se preocupe, Miss. Muchas gracias por su comprensión. Entonces, ahora sí, regresando. Ya tenemos el delta X. Ahora vamos a encontrar las coordenadas de X0, X1, X2 y X3. Quedamos que las coordenadas de X y, ¿cómo las obtengo?
Del con A A más X más. La formulita que tengo para X y A más I por A delta más de I X. por delta de X. esta merita. Y X y es A más I por delta X. A más I por delta X. Entonces, como yo voy a calcular X0, X1, X2 y X3. X0 sería A más 0 por delta X. A vale 1 y sería 0 veces el delta X, que vale 2. Eso me va a dar 1. X1 sería el A más una vez el delta X. El X2 sería A más 2 veces el delta X, 5. Y el X3 sería un A más 3 veces el delta X, y eso sería 7. Debo comprobar que empiezo en A y termino en B. Si no es así, significa que en algo me equivoqué. Entonces ya comprobé que sí tengo eso. Ya sé las coordenadas de X0, X1, X2 y X3. Entonces ahora sí ya me puedo ir a calcular la altura de cada rectángulo. La altura del rectángulo 1 la vamos a tomar en el punto de la derecha. Es mía, mira, mami. Es tuya. Entonces, la altura de ese rectángulo será la función evaluada en el X1. Entonces nos vamos a evaluar a la función en X1. Ah, La función evaluada en X1. Esa fórmula me dice que tomo X, lo elevo al cuadrado y le sumo una unidad. ¿Qué valor vamos a tomar como X? Pues X1. X1 vale 3. Y entonces tendría 3 al cuadrado 9 más 1, 10. La mamá, altura, aplaudí. Me salté, lo aplaudí, te atrapé. la altura del rectángulo 1 son 10 unidades. Nos vamos al segundo rectángulo. Nuevamente la voy a tomar en el punto de la derecha. Entonces necesito evaluar la función en X2. La función evaluada en X2. F de X2 me daría X cuadrada más 1. Y como X sería X2, que vale 5. 5 al cuadrado, 25, más 1, 26. La altura de mi segundo rectángulo son 26 unidades. Y ya por último, la altura de mi tercer rectángulo, nuevamente en el punto de la derecha. Esta vez voy a evaluar la función en X3. Entonces sería F de X3. F de X3 sería, tenemos X al cuadrado más 1. X3 vale 7. Entonces tenemos 7 al cuadrado es 49 más 1, 50. La altura de mi tercer rectángulo son 50 unidades. Ahora sí, ya nada más me queda calcular el área de toda la región. La fórmula me dice que el área la obtengo haciendo la suma
de todos los f de x, que son la altura, por el delta x, que representa la base. Y voy a ir desde 1 hasta n. En este caso, n vale 3. Entonces, el área es aproximadamente igual a... La altura del rectángulo 1 es 10 y la base mide 2. La altura del segundo rectángulo es 26 y la base mide 2. La altura de mi tercer rectángulo es 50 y la base mide 2. Eso me daría como resultado. Lo pongo abajo. Tengo 86, 172 unidades cuadradas porque estamos calculando áreas. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, maestra. Acabó. Maestra, ¿Sí? entonces el X0 no se toma, ¿verdad? Para la altura de los segmentos. En este ejemplo, no. Ah, bueno, gracias. Ahorita vamos a ver uno donde sí lo usamos. Pues primero con este, ¿dudas? Miss, ¿y por qué en este ejemplo no se toma? Porque en realidad te fijas, tú tienes 4 puntos. Tienes 1, 2, 3, 4. Siempre vas a tener una coordenada más que el número de segmentos. Yo tengo 3 segmentos y tengo 4 coordenadas. ¿Por qué? Porque está incluido el X0. Si yo tuviera 5 rectángulos, pues tendría 6 coordenadas. X0, X1, 2, 3, 4 y 5. Siempre voy a tener una coordenada más. Entonces, no necesito yo, en este caso, 4 alturas. Tengo 4 coordenadas y no necesito 4 alturas. ¿Por qué? Porque solamente necesito 3 alturas, solamente 3 áreas, solamente 3 rectángulos. Entonces, me va a sobrar una coordenada. En este caso, si yo tengo 4 y solo necesito 3, me tiene que sobrar una. Puede ser la del principio o puede ser la del final. Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde nos sobra la del final. Esto que acabamos de calcular aquí se llama suma derecha. ¿Alguien se imagina por qué el nombre? Porque se toma el referente de la derecha para hacer los cálculos. Exactamente, esa es la razón. Porque cuando nosotros determinamos la altura de cada segmento, siempre tomamos de referencia el punto de la derecha. Podríamos también calcular la suma izquierda. Vamos a ponerlo acá. Vamos a calcular en la parte de abajo la suma izquierda. La suma izquierda sería la que comentó mi compañero, donde sí se toma la primera coordenada 0 y no se toma la 3. Exactamente, esa sería la única diferencia. Que ahora en lugar de tomar la altura en el punto de la derecha, la tomamos en el punto de la izquierda. Por ejemplo, en nuestro primer rectángulo, ahora la altura estaría determinada por el punto de la izquierda, que en ese caso sería f de x0. Entonces, como no lo hemos calculado, lo vamos a calcular. F de x0 sería igual a, tomamos el x, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1. Y x0 vale 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. La altura de mi primer rectángulo es de 2 unidades. Para el segundo rectángulo vamos a tomar el punto de la izquierda. Esa altura ya la conozco. ¿Por qué? Porque es f de x1, esa ya la calculé, f de x1 es 10. Entonces en este tengo una altura de 10. Para el otro es lo mismo. La altura la tomamos en el punto de la izquierda
Y entonces tendríamos que evaluar la función en x2. Ese valor también ya lo tenemos. Ese es 26. Entonces, para suma izquierda, tendríamos que el área es aproximadamente, ya no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está. No, Miss. El área, ¿ahora sí ya? Sí. Sí, ok. El área es aproximadamente igual a la altura del rectángulo 1 por la base. La altura del rectángulo 2 por la base. Y la altura del rectángulo 3 por la base. Ahora me daría un valor de 26, 36, 38, 76 unidades cuadradas. ¿Por qué la gran diferencia? Pues en suma izquierda, en suma derecha, me está sobrando una parte. Y en suma izquierda, me está faltando una parte. Pues si se fijan, para suma derecha ocupamos estos 3. Para suma izquierda ocupamos los de arriba. La fórmula es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? Que cuando nosotros calculamos suma izquierda, el área es aproximadamente igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, solo que ahora la altura, como se está tomando en la coordenada de la izquierda, ya no es f de x, es f de x y menos 1, es decir, el que está antes. Esta es la fórmula para suma izquierda, suma derecha. Y esta es la fórmula para suma izquierda. ¿Dudas con este ejercicio? No, maestra. Miss, había dicho que la parte de arriba era para la derecha, ¿verdad? La parte de arriba es para la izquierda. ¿Y la de abajo es la de derecha? Si ok, yo tomo el x1, el x2 y el x3, lo que calculo es suma derecha. En cambio, si yo tomo desde el 0 hasta el 2, lo que calculo es la suma izquierda. Ok, gracias, Miss. De nada. Para sacar el área debajo de una función, ¿siempre las dos, suma derecha y suma izquierda o solo Es esas? que depende de qué es lo que tú busques. Si, por ejemplo, tú buscas una mejor aproximación, pues puedes calcular las dos y puedes sacar un promedio. Yo, por ejemplo, sé que la suma derecha va a ser más pequeña que 172 y va a ser más grande que 76. ¿Cuánto va a ser? ¿De cuánto es exactamente? Pues tendría que usar más segmentos para obtener una mejor aproximación, porque aquí me sobra o me falta mucho. De hecho, ahorita vamos a ver con GeoGebra cómo quedaría. Entonces, si se hacen las dos, está correcto. ¿Ande? Entonces, no hay problema si se hacen las dos. No, si tú lo quieres para obtener un resultado, pues la que más te acomode, o si quieres un promedio de ambas, y ya dependiendo del ejercicio te puede decir que hagas una o que hagas otra. Entonces, Gracias. de nada, ¿dudas con el ejercicio a mano para pasarnos a GeoGebra? Todo bien, Miss, gracias. 76 y 172. Miss, ¿le puede bajar tantito? Por fin. ¿A cuál?
Ah, es que no alcanzo a ver la parte de abajo del cuaderno. ¿Es todo? Sí, según yo se debería de ver, pero de todas formas, les comparto un PDF de estos apuntes. Miss, Ok, está bien, Miss. Gracias. Sí. una Ajá. duda, ¿por qué en el ejercicio pasado, cuando calculábamos las coordenadas, x0 era igual a A nada más y aquí x0 es igual a una sumatoria? Solo lo expresé como una sumatoria, pero en realidad te va a dar el mismo resultado. Mira, x0 es igual a A. Solo por A. Esto yo lo hago con fines didácticos para que se les vaya quedando esto de A más I delta X. Ok, entonces siempre va a dar el mismo resultado. Sí, lo correcto es que aunque uses la fórmula o te vayas directo, te va a dar de todas formas la coordenada que tienes en A, que en este caso es 1. Bueno, gracias, Miss. De nada. Entonces, esto que acabamos de resolver nosotros aquí, lo podemos obtener en GeoGebra. GeoGebra tiene un comando que se llama sumar rectángulos. Ay. Para ingresarlo me va a pedir 5 argumentos. El primero es la función a la que yo le quiero calcular el área. Después de eso tengo que ingresar el límite inferior, el límite superior, cuántos rectángulos estoy utilizando, y aquí le voy a dar un valor que puede ir desde el 0 hasta el 1. Si yo le doy el 0, me calcula una suma izquierda. Si yo le doy el 1, me calcula una suma derecha. Lo que hace esto es que para cada segmento toma este punto como 0 y este como 1. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, 0.5, lo que hace es tomarme la altura justo a la mitad. Para eso sirve ese numerito, el último argumento que me pide. Entonces, ¿cómo se ve la operación cuando nosotros ya la hacemos en GeoGebra? Me pongo. Ahí está. ¿Pueden ver ahora sí mi GeoGebra? ¿Sí? Miren, yo tengo ya ingresada la función x cuadrada más 1. Vamos a bajarle. Está muy grande. Entonces, con 3 segmentos, si yo le doy el 1, pues me va a